Rubén, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la entrevista. A ver, explíquenos de qué se trata esta bacteria, cuán contagiosa es y qué síntomas muestra. Bueno, primero debe entender la población de que esta bacteria es flora microbiana normal de nuestro cuerpo, de nuestra nariz, boca y garganta. En adultos principalmente, prácticamente lo tendríamos todos. Y los niños, los lactantes, lo quieren desde que ya empiezan con la lactancia materna y ahí cuando se meten las manitos a la boca principalmente, ¿no? Ahí empieza la colonización. Esta bacteria tiene un comportamiento normal, es saprófita, eso quiere decir que no ocasiona ningún daño cuando está en condiciones normales, pero cuando hay algún tipo de desequilibrio, en este caso podría ser una infección viral en una fase, en la etapa donde está terminando la infección, este microorganismo podría aprovechar esa situación y tener un comportamiento diferente, ¿no? Y tener otro tipo de presentación clínica y presentar también por características propias de la bacteria un síndrome de shock tóxico, como hemos identificado en estos dos casos que han fallecido acá en Cochabamba. Entonces, el resultado de eso, nosotros hemos hecho hemos emitido una alerta epidemiológica para que nuestro sistema de salud esté alertado ante esta situación y la identificación de estos casos, primeramente, ¿no? O síntomas y signos parecidos para que nuestra sensibilidad en la vigilancia epidemiológica aumente para este brote que hemos registrado. Ahora, Rubén, ¿cómo se ha descubierto este caso al final? ¿Por qué ha mutado esta enfermedad de no ser tan nociva, si bien digamos alojada en esta bacteria alojada en nuestro organismo, pero de repente se convierte en agresor de estos dos niños y de estos otros dos que se encuentran todavía con el problema? ¿Por qué ocurrió este fenómeno? Bueno, hay situaciones, como ya les he indicado. Por ejemplo, esta enfermedad es un poco rara, pero este año ha tenido un comportamiento diferente en diferentes países también. Argentina, eh, Chile, donde se han registrado también decesos a consecuencia de esta bacteria. Y ya mencionamos, ¿no? El contexto internacional, los factores que intervienen también para la mutación de estas bacterias. Hay personas que muchas veces lo portan con ciertos factores de riesgo. Usted sabe que en la pandemia, por ejemplo, hemos abusado de los antibióticos, hemos abusado, hemos tenido un uso indiscriminado. Quizá este sea el resultado más o menos de esto, a partir de eso, la mutación que estamos viendo ahora, ¿no? El resultado. Aparte que las normas de bioseguridad actualmente ya no se toman en cuenta. En la calle es raro ver a una persona con barbijo incluyendo con signos y síntomas de cuadros respiratorios. Entonces, esta bacteria se adquiere de la misma forma, ¿no? Por un cuadro respiratorio inicial, va a tener un tiempo de incubación y en la medida de nuestro sistema inmunológico responda ante esta infección, puede desencadenar este tipo de eventos de salud. Entonces, son varios factores que intervienen en esto, no son únicamente el sistema inmunológico, sino también parte de la virulencia de la bacteria y el cambio o la mutación que se podía haber generado. Ahora, ¿se puede cerrar el círculo, quizás como se hacía con el COVID-19, confinando a las familias contagiadas? En este caso pasa lo mismo. ¿Y por qué solo niños? ¿Hay posibilidad de que también los adultos puedan contagiarse o los adultos son más inmunes ante esta bacteria? Como les reitero, nosotros como adultos lo tenemos de forma normal a esta bacteria, no nos ocasiona daño. Muchas veces tenemos alguna amigdalitis, por ejemplo, por alguna infección también periódica en cambios de estación. Los niños y los adultos mayores son los grupos vulnerables donde ellos tienen una respuesta inmunológica ya. En los niños, por ejemplo, recién se está adaptando ese sistema de respuesta inmunológica, está conociendo recién otro tipo de microorganismos, entonces va a presentar signos. En los adultos mayores, por el estado inmunológico ya cansado, podríamos decir, ya no hay una buena respuesta. Entonces son extremos que muchas veces afecta esta bacteria. Y hay medidas de prevención, por eso el aislamiento sigue siendo una medida para controlar este tipo de eventos. Nosotros
Apenas nos hemos enterado del caso porque ha habido el primer caso que no han sido notificados a tiempo, por ejemplo, por el sistema de salud, porque ya tenía un comportamiento normal, como un resfrío común, pero de inicio súbito fallece el niño, ¿no? Entonces, a partir de estos casos, nosotros hemos evaluado esa situación, entonces hemos hecho la intervención y las recomendaciones necesarias en las unidades educativas que están comprometidas con los dos casos, ¿no? No amerita un cierre de otras unidades educativas porque ahí no se ha registrado este brote. En este periodo, lamentablemente, coincidimos con las infecciones respiratorias agudas, los resfríos que están en incremento. 12.000 casos para esta una semana es alto. A veces hemos registrado hasta 20.000 casos. Entonces, muchas veces no le damos mucha importancia a este tipo de infecciones. Por eso es muy importante notificar a un centro de salud un resfrío, manejarlo adecuadamente y eso, dar un tratamiento inicial y lo que nos va a cortar toda la cadena de transmisión. ¿Puede confundirse con un resfrío estos efectos de la bacteria? Como le digo, comienza con un resfrío, que generalmente es viral. La última fase del resfrío por este virus, influenza, COVID o cualquier otro virus respiratorio, aprovecha esa baja inmunológica que ha generado la infección y esta bacteria puede ser causante también de esa patología, que puede comenzar como un resfrío más o menos y después acompaña con otro tipo de síntomas como ha sido este caso, ¿no? El síndrome de shock tóxico que ha desencadenado vómitos y diarrea principalmente que ha contribuido para que esta persona baje más sus defensas y pierda electrolitos y eso es el producto de la descompensación al final. ¿Se han presentado más casos, aparte de estos 4 niños afectados, dos de los cuales fallecidos? No hemos identificado más, ¿no? Hemos hecho, claro, la ampliación de la vigilancia en grupos poblacionales relacionados a la familia, al entorno familiar, a compañeros de clase y contactos secundarios, en lo que se denomina, y en los cultivos que hemos obtenido han salido negativos completamente. Entonces, podríamos decir que hemos controlado la primera fase, pero seguimos bajo la alerta epidemiológica para identificar nuevos casos. Esperemos que no suceda así, pero también es parte de la responsabilidad de los papás enviar a los colegios, por ejemplo, en este periodo, también con barbijo y todos los elementos de bioseguridad. Podemos considerar el alcohol en gel principalmente o el alcohol líquido también para su uso personal. Ahora, ¿qué implica, qué acciones se están desarrollando con la alerta epidemiológica? ¿Cómo tiene que comportarse un centro médico? ¿Cómo tienen que comportarse los padres de familia, los niños, las autoridades? Porque uno reporta un resfrío, te dan una pastilla en un centro médico, pero no te hacen un diagnóstico correcto. Quizás uno esté desarrollando, por ejemplo, esta bacteria. Porque estas enfermedades, nuestro perfil epidemiológico no va más allá, ¿no? Tenemos resfríos a diario, cuadros de influenza, algunos, por ejemplo, Cochabamba sigue reportando COVID. Esta última semana hemos reportado 2 casos de COVID. Y de estos casos, ¿quiénes notifican a los centros de salud? Muchas veces, no, gran parte de la población no notifica. Y en caso de que usted mencione el tratamiento, sí se debería dar un tratamiento, un buen manejo, pero ¿qué hacemos como población? Ante la aparición de signos y síntomas, lo primero que hacemos es ir a un curandero, incluso curanderos médicos tradicionales. Vamos después a una farmacia o primero a una farmacia, vamos a comprar medicamentos y muchas veces nos automedicamos y también esto es un factor importante para que esto contribuya a la aparición de esta infección, por ejemplo, por estreptococo. Entonces, primero debemos ver si evaluar primero por la parte de salud para tomar las medidas necesarias. Ahí identificamos los signos y síntomas por cuales podía estar siendo causada esta enfermedad y así solicitar las pruebas también de laboratorio correspondientes. Ahora, Rubén, ¿nos puede contar de esta disposición que ha permitido clases virtuales en algunas unidades educativas? ¿Cuántas unidades son o finalmente solo es el colegio de los niños? Por Nexo, nuevamente reiteramos, son 4 unidades educativas directamente relacionadas con los pacientes y familiares que hayan asistido, ¿no? A los kinders en este caso. Con ellos
donde se ha coordinado esta parte de pasar a la modalidad virtual. El resto de los colegios, y ya reitero, no tienen ninguna relación y de esto tiene conocimiento el director departamental de educación, con el cual hemos coordinado estas acciones, ¿no? Para que la población principalmente esté segura, ¿no? Esté tranquila. Simplemente era para eso, porque la desinfección ya se ha hecho en una primera fase y simplemente se da ese tipo de acciones que se llama para dar respuesta a este tipo de infecciones. No se necesita otra cosa, no hay una fumigación como está hablando la gente, no hay otro tipo de intervenciones químicas que se debe hacer, absolutamente nada. Esto simplemente es individual. Los casos han sido detectados. En este momento se está vigilando todavía los tiempos de incubación de algunos contactos. Incluso para hacer contacto tiene que ser, o para ser sospechoso, tiene que tener ciertos parámetros, ¿no? Estar en contacto con el paciente que ha fallecido por aproximadamente 4 horas, por ejemplo, mínimo, a menos de 1 metro de distancia. Y no, pues esas condiciones no se han dado. Por lo cual estamos viendo y vigilando esa parte todavía desde la parte epidemiológica para hacer el seguimiento correspondiente en donde se presenten este tipo de casos.